Porque hay gente que cree más en las fake news que en las noticias reales. Yo creo que por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que alimentan nuestros sesgos, ¿no? Alimentan nuestras inclinaciones implícitas. Y bueno, pues es fácil no tener que pensar mucho algo, ¿no? Si alguien te facilita las cosas y te hace ver que lo que tú creías es lo correcto o es lo que es real, entonces pues ya te ahorró, digamos, el esfuerzo de investigar, de ser crítico ante esa realidad, ante esa opinión y ante ti mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso es fácil quedar atrapado en esta confirmación de nuestros sesgos, ¿no? Que hacen los fake news, ¿no? Yo creo que... Y también, bueno, primero vulneran nuestra necesidad de contrastar las cosas con la verdad. Y en segundo lugar, ya que han vulnerado esa capacidad, pues entonces simplemente alimentan nuestras predisposiciones. Entonces creo que por eso atina la pregunta, atina muy bien a este comportamiento, ¿no? Pero mi respuesta sería porque es fácil condonar la pereza intelectual, ¿no? Sí. Es más difícil tratar de entender críticamente una cierta realidad que está frente a nosotros, ¿no? Es que exige más de nosotros, ¿no? Claro. Es más fácil, qué sé yo, ¿no? Escuchar un talk show o de esos de la mañana, ¿no? En los que simplemente se repite las opiniones comunes de todos sobre las mismas cosas de manera acrítica, que escuchar un podcast como este, ¿no? Que hace a la persona reflexionar, ¿no? Y mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Por qué si hay documentales tan bien hechos, accesibles a nosotros, las personas seguimos viendo estos programas de chismes que no están fundamentados, que solo como enfatizan en lugares comunes o nos manipulan? ¿Por qué, no? Porque si hoy por hoy podemos tener acceso a cosas de mejor calidad, ¿por qué escogemos lo barato? Barato en el sentido de no producido con cuidado, ¿no? Intelectual. Bueno, pues pienso que es en parte eso, que bueno, pues parte de lo que uno quiere es relajarse, ¿no? Y por eso prende una televisión en la mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí otra vez lo importante es el balance. No voy a decir que nunca veamos cosas para distraernos, pero al mismo tiempo necesitamos volvernos protagonistas en nuestro cultivo intelectual, ¿no? Claro. Y yo pienso que, bueno, yo por ejemplo busco ese balance en mis momentos de ocio. A mí algo que me gusta mucho ver son documentales, ¿no? Entonces los documentales son una manera en la que, claro, no todo documentales tienen la misma profundidad ni el mismo sustento, y hay algunos que obviamente tienen ciertos sesgos, ¿no? Pero en general, pues un documental de alguna institución acreditada con cierta acreditación intelectual, ¿no? Por ejemplo, la BBC siempre busca, para cada área de un documental, busca un cierto grupo de expertos, de personas acreditadas en las universidades, a diferencia de, por ejemplo, no sé si se pueda decir eso, ¿no? Pero el History Channel, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pues ahí obviamente el sesgo es distinto y los expertos que presentan ahí pues no son realmente personas que publiquen en esas áreas. Entonces yo tiendo a buscar ese tipo de material porque me ayuda, por un lado, a relajarme, a pensar en algo distinto a los temas con los que estoy trabajando continuamente, pero al mismo tiempo no descuido mi formación intelectual de ciertas opiniones acerca de la naturaleza, acerca de la psicología humana, etcétera, etcétera, o de temas de actualidad. Entonces yo pienso que hoy en día es mucho más fácil acceder a material valioso. Y definitivamente
ver programas como tu podcast, ¿no? Porque son cosas que nos ayudan a... Ya que nos estás haciendo propaganda. No, definitivamente. ¿Por qué? Pues porque necesitamos más. Suscríbanse. No, sí, comprendo, sí. No, te agradezco. No, yo creo que merece mucho, mucho la pena, ¿no? Y claro, pues además estos espacios, o sea, son muy benevolentes con nuestro tiempo, porque yo descubrí que, por ejemplo, tu podcast lo puedo oír mientras estoy conduciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es algo valioso, porque estás oyendo una conversación interesante, fundamentada, etcétera, etcétera. Claro, sí. Yo también escucho muchos podcasts y cosas así, como digamos, si voy en el coche o así, pues me pongo los audífonos o pongo las manos libres o lo que sea. Claro. Y pues puedes ir ahí escuchando cosas, ¿no? Yo también coincido como en esta cuestión de ir como encontrando esos balances, ¿no? Porque tampoco puedes estar como todo el tiempo interrogándote y cuestionándote. No, ni creo que sea crítico, sano, ¿no? O sea, claro. porque eso tampoco nos hace perder ese mismo balance, ¿no? Sí. Y coincido como en esto de las fake news. A mí me parece que las creemos tanto porque, como dices, no exigen un esfuerzo intelectual, pero sobre todo porque se nos transmite como una cosa, un sentido demasiado inmediato, demasiado literal, que no hay que masticarlo para nada, ¿no? O sea, no sé, lo que pasaba apenas hace unos meses, ¿no? Con lo del coronavirus, que de repente le ponen el termómetro a alguien, ¿no? Y dice, es que me va a matar las neuronas. Y dice, es que es un sentido demasiado inmediato, o sea, pues es que te echa una luz sobre la frente, entonces eso significa que traspasa tu piel y traspasa todo para llegar a las neuronas, ¿no? Y te las quema. Entonces, pues claro, no te exige ningún esfuerzo intelectual ni nada, claro. Y te hace sentir además como angustia, como y será cierto, ¿no? O sea, sí, claro. Y creo que muchas veces la angustia proviene también de estas verdades tan simples, tan literales, tan así, ¿no? Y que incluso, a lo mejor si las ponemos como un poco en crítica. Sí, ahora que lo mencionas, fíjate que ese aspecto no lo había reflexionado, pero mucho de lo que está detrás de las ideas de conspiración puede tener esa naturaleza, ¿no? Como que sí. Explota en cierta manera tus sesgos y lo explota de manera que te genera más sesgos, ¿no? Más y justo cosas que afectan tu salud mental, ¿no? Tu salud emocional incluso, ¿no? Claro, si todo piensas que es una conspiración de gobierno, es como, o sea... Claro. Inventes. Lo cual a su vez no significa que no haya cosas que deben sanamente despertar nuestra sospecha, ¿no? Claro. Pero incluso yo también diría que muchas de las... O sea, por ahí a mí no me gusta... O sea, sí, entiendo esta distinción entre fake news y noticias reales, pero yo también diría, ¿hasta dónde está el límite entre una fake news y una noticia real, no? O sea, porque yo creo que ambas se producen a través de discursos que las fomentan, que producen cosas alrededor de ellos, ¿no? Y en ese sentido, diferenciarlos también entiendo que sea tan complicado, ¿no? Sí. Yo creo que por ahí, eso que decías de la resistencia de la realidad es muy... O sea, como que sería un criterio muy bueno como para identificar qué es una fake news y qué es una cuestión real, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, cualquiera podría pensar que sí, que el termómetro te quema las neuronas, pues porque digamos dentro de todo tiene como el sentido de que si te ponen una luz, ¿no? Pues puede traspasar y lo que sea. Uh-huh. Pero hay una realidad, o sea, y dices, pues es que ni siquiera traspasa la piel ni nada, ¿no? O sea, es una luz. Uh-huh. Ponen ahí, Sí, o sea, que nada más toma la temperatura de la superficie, ¿no? Sí. Cositas así que dices, ahí está la resistencia de la realidad. Me parece que es un láser, ¿no? Pero es un láser de muy baja intensidad. Intensidad que bueno, que analiza como el nivel de radiación de la piel, que es nuestra temperatura, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, si por ejemplo analizáramos eso, podríamos incluso justo decirlo que, a ver, que hasta dónde, como justo lo planteabas, ¿no? Por un lado, no exagerar, llegar a esto de justo lo que planteas, opiniones infundadas, que además son corroboradas por estos fake news. Pero por otro lado, ¿no? Saber entender, ¿no? La mecánica básica de ciertas cosas. Porque, por ejemplo, si es un láser y me lo pongo en el ojo,
pues es claro. terrible para mi retina, ¿no? Entonces, tampoco es que sea una cosa completamente inofensiva. Y como, sí, claro, yo también diciendo que es una luz, ¿no? No, pero por ejemplo, no, yo creo que tienes... Sí, es un láser, ¿no? Mucha razón. Pero lo único, el punto que quiero poner es que cualquier concepto, cualquier objeto se presta tanto para exagerar algo que sea en último término falso, pero por otro lado también no se puede tratar sin seriedad, ¿no? Y hay ciertas cosas que en nuestra vida pues necesitamos sobre todo tratar con seriedad, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que es bueno que como sociedad, ante las medidas que están tomando los distintos gobiernos frente a la pandemia, pues tengamos un espíritu de colaboración. Yo pienso que eso es clave para que salgamos de esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Eso no significa que no podamos ser críticos de ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, a mí hay algunas medidas que se me hacen extrañas, ¿no? Aquí en nuestro estado de Puebla, muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, que de jueves a domingo no se pueda vender alcohol, ¿no? Es como que ese puritanismo no tiene que ver con la salud pública, ¿no? Claro. Se me hace muy extraño, pues, en general, o no me parece evidente en qué sentido eso conecta con la sociedad, con el bien de la sociedad, ¿no? Exacto, por ejemplo, que todo sea como una especie de catálogo de prohibiciones y no más bien una búsqueda de prevenir con acciones más cuidadosas, ¿no? Porque eso sí, las universidades cerradas todavía, o sea, pero los antros y todas las cosas siguen abiertas y todo. Sí, es extraño, las plazas ¿no? comerciales, pero las universidades no, porque... Pues porque no. Como si la gente universitaria al entrar a una aula universitaria no pudiera seguir ciertos protocolos de cuidado, ¿no? Como lo sigues al entrar a un baño público, ¿no? Exactamente, sí. En fin, sí, creo que tienes toda la razón y creo que justo esto ilustra muy bien el punto al que me refería, que hay que cuidarse de los extremos, ¿no? Pero justo otra vez volvemos a esto. ¿Cómo enfrentar esto? Prohibir todas las noticias que no entren como dentro de un cierto control de lo que es aceptable en una voz pública, no me parece la postura adecuada, ¿no? Porque justo se presta al control y al totalitarismo. O sea, ¿cómo evitar estos extremos? Pues necesitamos una sociedad mucho más consciente, ¿no? Con una conciencia, con una realización de lo que puede ayudarles a mejorar sus hábitos intelectuales, ¿no? Y es que yo pienso, ahorita que estábamos hablando de esto, o sea, que las noticias también se nos expresan no solo de una forma literal y simple y así, sino que también de una manera afectiva, o sea, nos la presentan, lejos de intentar presentarnos las noticias a través de la racionalidad, nos la transmiten, digamos, de forma inmediata a través de los afectos. O sea, recuerdo ahorita, por ejemplo, que veía en Facebook, sigo un periódico, ¿no? Y salía una noticia así, donde ponían el encabezado, ya sabes, con mayúsculas y todo, ¿no? De terror. Entonces dices, claro, de terror, pues lo primero que pasa es que dices, pues, ¿qué pasó, no? Y era como una noticia de una madre que abraza el cadáver de su hija que había fallecido por un accidente, ¿no? Y era como de terror porque abrazó el cadáver de su hija, ¿no? Y dices, pero es que a mí no me parece que eso, o sea, me pareció sumamente irresponsable, me pareció tremendo. Sí, porque además a mí me parece que es una situación, más que de terror, me parece una situación trágica, ¿no? Sí. Que por ahí venderlo a través de las emociones me parece hasta morboso. Creo que tienes mucha razón y me haces pensar en, por ejemplo, algo de lo que sucede cuando vemos noticiarios, ¿no? Y musicalizan algunas noticias, ¿no? O sea, claramente no solo te están transmitiendo la información de lo que sucedió o de una noticia que es de interés, sino además están buscando que tengas una respuesta emocional, ¿no? A ello. Y creo que estoy de acuerdo. Eso es ilegítimo, me parece. Claro. Eso es una manipulación. Claro.